Les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión de un largo recorrido que tuvimos por la historia de Estados Unidos. Ese recorrido comenzó el 15 de abril de 2024 y al día de hoy han transcurrido 763 días desde que iniciamos la historia de Estados Unidos con el curso antes de Estados Unidos, en donde comenzamos a recorrer el territorio que hoy es Estados Unidos hasta llegar en aquel primer curso al momento de la Declaración de Independencia. Y así fuimos transcurriendo la historia de Estados Unidos hasta que llegamos al año, bueno, más bien, hasta que llegamos a las elecciones del año 2024. Y allí fue donde nos quedamos la sesión anterior. Estuvimos analizando este año tan particularmente significativo para Estados Unidos, el año 2024, en donde hacía yo la reflexión si fue una miopía política, hablando puntualmente del Partido Demócrata, que en ese momento era el partido que estaba en la Casa Blanca, en donde el presidente en funciones, Joe Biden, inicialmente es elegido como el candidato para representar al Partido Demócrata y evidentemente su reelección para las elecciones de 2024. Y de alguna manera, se veía el regreso de Trump. Habíamos visto en esta sesión que hacia inicios de 2024 la figura de Joe Biden estaba desgastada, no solo físicamente, lo cual era un hecho constatable. Ya había signos de cansancio físico en Joe Biden, y si bien el inicio de su mandato había sido muy reconocido, porque las acciones que tomó para la crisis sanitaria en 2021, cuando empieza su mandato, y posteriormente el plan de recuperación económica que aplica también en aquel 2021, fueron verdaderamente exitosos en un país en donde el COVID alcanzó el primer lugar en fallecimientos y contagios. Pero paulatinamente, la administración de Joe Biden fue, pues de alguna manera, teniendo complicaciones en la parte económica. Y cuando se llegaba a ese 2024, mencionaba en la sesión anterior que su popularidad rondaba aproximadamente el 41%, un porcentaje que no es bueno para alguien que se quiere reelegir. Y ahí es donde empezaba esta reflexión sobre la miopía que va teniendo el Partido Demócrata, porque no era Joe Biden el, probablemente el candidato ideal, pero aún así es elegido. Y también vimos cómo en esos 4 años en donde Trump supuestamente había sido derrotado para siempre, pues resulta que no logró sobrevivir al segundo impeachment, ese juicio que se hizo para, más bien, que se hizo por lo que había ocurrido el 6 de enero en el Capitolio, con la toma del Capitolio, en donde pues parecía que estaba terminada su carrera política. La imagen que había quedado de Donald Trump tras ese evento y luego varios juicios de menor escala que le fueron haciendo en el transcurrir de esos 4 años, pues por una suerte de que así se dio, fue librándolos y en todos estos diferentes juicios fue absuelto. Y esto también le dio la oportunidad de estar presente en pues, diferentes eventos políticos cuando se iba a tener alguna cuestión que tenía que ver con candidatos o con este speech en diferentes estados. Y también el abrir su red social, el Truth Social, porque justamente después del evento del Capitolio, le habían cerrado la cuenta de Twitter y parecía que esto le iba a cerrar la, perdón, la comunicación con sus seguidores, pero resultó que estuvo muy presente en todo momento desde 2024.
Y para cuando llega 2023, anuncia que se postulará como candidato a la presidencia del Partido Republicano. Y finalmente, por allá de julio de 2024, el Partido Republicano nombra a Donald Trump nuevamente como candidato para la elección de 2024. Llegó, si no mal recuerdo, el 27 de junio de 2024, la fecha en la que se lleva a cabo el primer debate y único debate para este periodo electoral entre Biden y Trump. Y a diferencia de lo que se había vivido tanto en los debates contra Hillary Clinton, allá en el 2000, en el 2016, y luego con los que hubo con Joe Biden en 2020, cuando al final Joe Biden ganó la contienda para iniciar su periodo presidencial en 2021, este debate fue todo lo contrario. Un Donald Trump que incluso yo hasta considero que él mismo quedó sorprendido porque Joe Biden terminó completamente ofuscado y en lugar de hablarse de quién había derrotado a quién, pues prácticamente todos los comentarios post debate habían enfocado pues ahora sí que sus análisis a, pues a la condición en la que se encontraba Joe Biden. Durante algunos días pues el Partido Demócrata tuvo que cerrar filas y resultó que, pues efectivamente, eh, Joe Biden se retiraba de la contienda electoral porque había sido muy evidente su condición en cuanto a su salud mental y en ese momento pues se va a nombrar a la vicepresidenta Kamala Harris como la sustituta. Y aquí surgía esa pregunta de si Kamala Harris había llegado tarde a una batalla perdida, porque en el Inter, y aparece en esta imagen, algunos conspiran en que el atentado que se pretendió a Donald Trump fue armado, pero finalmente termina dándole mucha fuerza a Donald Trump y llega Kamala Harris, pues prácticamente a semanas de la elección de 2024. Y esto aunado a que Kamala Harris, pues no era la representación de lo que muchos demócratas, de alguna forma, este, mm, o más bien, de lo que hacía que muchos demócratas fueran demócratas, y es que siempre el Partido Demócrata se había reconocido como un partido que estaba más enfocado a las cuestiones sociales, a las cuestiones obreras, a la parte de la seguridad social, del apoyo a los trabajadores. Y resulta que Kamala Harris venía o bueno, está en un bando que se conoce como el progresismo, y este progresismo, pues lo que fue haciendo durante el periodo de Joe Biden fue apoyar a muchas minorías, una postura política que ha venido creciendo desde hace ya varios años, pero que sin duda en Estados Unidos tuvo una fuerza muy importante durante el periodo de Joe Biden y de alguna forma aplicadas por Kamala Harris. En cuanto a la identidad de género, justamente el discurso de género, el planteamiento del feminismo, el apoyo a cuestiones como cambio de sexo, también el reconocimiento del aborto como una cuestión legal, cosa que pues, se sigue discutiendo y se sigue haciendo ese planteamiento de si es correcto o no, pero al final del día era algo que no identificaba a estos demócratas, por decirlo así, conservadores. Y en este planteamiento, pues van a llegar las elecciones de 2024. Y con esta reflexión de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior, pues llegamos ahora sí al gran final de este curso, en el cual pues vamos a ver que Trump regresa reloaded, o sea, recargado. Los 4 años de presidencia le fueron muy importantes para su aprendizaje administrativo, y posteriormente los 4 años que estuvo, pues de alguna manera,
estructurando primero volver a la parte de la campaña electoral, pero incluso fue preparando lo que iba a hacer una vez iniciara su presidencia de ser triunfador, lo cual ocurrió, lo sabemos, pues llegó reloaded, o sea, llegó recargado y pues nos lleva a este último tramo del curso, que no de la historia de Estados Unidos, al presente incierto, que será pues el momento que se seguirá viviendo conforme pues vayan transcurriendo los días, las semanas, los meses en la historia de Estados Unidos. Este regreso del terremoto al poder, pues será como la primera parte de la sesión y luego pues terminaremos con lo que ocurre prácticamente en el 2026, que correspondería al presente incierto. Este es ahora sí el final de ese largo recorrido que inició hace allá como por 30.000 años antes de Cristo, cuando los seres humanos comenzaron a poblar el territorio que hoy es Estados Unidos, cómo se establecieron allí muchas tribus nativas que también en el transcurrir del tiempo, pues Estados Unidos en los últimos años ha tratado de recuperar como parte de su identidad nacional, cómo se formaron las 13 colonias y cómo estas 13 colonias al final se transformaron en un país que en un principio pues era el más nuevo y el más diferente de los países porque configura una república, lo cual a finales del siglo XVIII era la estructura política más rara del mundo y con el tiempo va a ir creciendo, se irá consolidando como nación, primero políticamente, luego territorialmente, luego económicamente, industrialmente, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial competirá con la URSS por ser la potencia hegemónica del mundo y finalmente será la potencia hegemónica del mundo a partir de la caída de la URSS en 1991 y así, pues va a transitar durante el siglo XXI y este, pues es el cierre de un ciclo por cuestiones de nuestro programa en tiempos de incertidumbre. Es que probablemente si este curso hubiera terminado en 1997, las condiciones hubieran sido, o sea, la incertidumbre probablemente no estaría indicada en esta diapositiva, porque el cómo se veía a Estados Unidos, y dije 97 por decir incluso 99, justo antes de que comenzara el siglo XXI, pues era un Estados Unidos que pues definitivamente no hubiéramos cerrado en tiempos de incertidumbre. Hubiéramos cerrado el cierre de un ciclo en el momento en el que Estados Unidos es la potencia hegemónica del mundo. Así habría acabado en 1999. Pero resulta que conforme fue transcurriendo el siglo XXI, Estados Unidos comenzó a tener ciertas circunstancias en el transcurrir de su historia y sin duda, cuando aparece esta figura tan irruptiva en la política, allá por el 2015, cuando anuncia su intención primero de ser candidato a la presidencia, pero bueno, primero ser candidato del Partido Republicano, lo cual, pues al principio muchos, pues lo tomamos incluso como creyendo que era 28 de diciembre, o sea que era una broma, y resultó que fue un personaje, o es un personaje, lo conjugaba en tiempo pasado, ubicándome en el 2015 cuando empieza a involucrarse a Donald Trump en la parte de la política, pero conforme ha ido teniendo pues esta participación política, definitivamente Donald Trump le ha dado una cara diferente a Estados Unidos y al mundo para que nos lleve a el cierre de un ciclo en tiempos de incertidumbre. Llegamos al último tramo de la historia bajo una lluvia de noticias constantes. Los cambios son rápidos,
Ya no es novedad que estos cambios se estén dando de manera diaria e incluso tenemos una noticia en la mañana y tenemos un desenlace completamente diferente en la tarde, sino que también pues se vuelve la regla de nuestra época. La confianza en las instituciones ha bajado y abre paso a una constante espera ante decisiones políticas que alteran nuestro entorno. Hoy las opiniones están divididas y cuesta ponerse de acuerdo porque vivimos en un mundo que exige de golpe resultados inmediatos. Este es el final de nuestro curso, pero no es el final de la historia de Estados Unidos. Para saber qué sigue, pues tendremos que seguir las noticias para poder ir viendo cómo este presente incierto, pues yo creo que por algún tiempo seguirá siendo incierto. En este planteamiento, en esta última parte de nuestro curso, pues vamos primero a analizar el regreso de Trump, el cual vendrá, como lo exponía hace un momento, vendrá recargado. Y llegamos así no solo al cierre de este periodo, sino al final de un larguísimo recorrido, un poco lo que he venido reflexionando, desde aquellos asentamientos coloniales hasta el Estados Unidos hiperconectado en el siglo XXI. Vimos en todo este recorrido expansiones, guerras, crisis, hegemonías, transformaciones profundas. Pero curiosamente, el punto más difícil de interpretar no es el pasado, sino el presente, porque el presente carece de distancia. Lo estamos viviendo mientras cambia frente a nosotros. El regreso de Trump al poder, la aceleración de la política interna y las tensiones internacionales con actores estratégicos como China, Irán, Venezuela, o incluso disputas geopolíticas vinculadas con territorios clave, como es el caso de Groenlandia, configuran un escenario incierto. A esto se suma la revolución tecnológica, la inteligencia artificial y una transformación acelerada del poder global. México, evidentemente, no está fuera de esta ecuación. De hecho, es uno de los principales actores en la historia del presente incierto de Estados Unidos. Para bien o para mal, somos la frontera sur de Estados Unidos, en lo cual se involucran temas como la migración, el comercio, la seguridad fronteriza y uno de los temas más complejos de los últimos meses, el combate al narcotráfico. Como temas como pues lo que ya conocemos sobre gobernadores de países al norte de México y también pues vendrá de forma menos compleja el Mundial de 2026, un mundial compartido en un momento en el cual las relaciones entre los tres países probablemente está en uno de los peores momentos de la historia. Cuando a Estados Unidos, a Canadá y a México se les dio la sede para el Mundial de este año, de 2026, la idea es que fuera una muestra de cómo tres países pueden configurar una postura de unión y mostrar esa unión como un aspecto de pacifismo. Y resulta que este mundial va a llegar en unas condiciones completamente distintas. Trump dice que Canadá se debe convertir en el estado número 51, por un lado, ninguneando todas las posibilidades que pueda tener Canadá de ser reconocida como una gran potencia mundial, lo cual considero que lo es, pero Trump diciendo que todo lo que Canadá es se lo debe a Estados Unidos. Y por otro lado, dándole duro al sistema político al sur con México, diciendo que la presidenta es una good person, que se viste muy bien
pero que nomás no le atina a tomar las acciones que debe hacer. Y el caso es que, pues está discutiendo conceptos como los que tienen que ver con el ingreso de fuerzas norteamericanas al vecino del sur. Este es el final de nuestro recorrido. Sin embargo, no es un desenlace, sino que pues nos quedamos en ese presente incierto del que estamos hablando. Pero en este recorrido, pues primero vayamos a la elección del 2024, cuando parecía imposible que Donald Trump regresara después del 6 de enero de 2021, cuando se da la toma del Capitolio, cuando evidentemente se le juzga como culpable por ese momento tan verdaderamente vergonzoso para la historia de Estados Unidos ante el mundo. Y esta elección, bueno, primero, ni siquiera se hubiera planteado como una posibilidad de que Donald Trump volviera a las boletas electorales el 6 de enero de 2021. Pero resulta que para el 5 de noviembre de 2024, en las boletas electorales estaban Donald Trump y Kamala Harris, y así como en difuminadito se iba desapareciendo la figura de Joe Biden. La elección del 2024 culminó con un hecho poco común en la historia estadounidense: el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tras haber dejado el poder. Obtuvo 312 votos electorales frente a los 226 de Kamala Harris, lo cual no hace que la votación haya sido una votación muy cerrada. Si bien no hay una gran distancia, la realidad, por otro lado, es que sí es una ventaja suficientemente valorable, o más bien suficientemente favorable para Donald Trump haber ganado 312 votos electorales a 226. Y lo más interesante es que en el voto popular, si bien la distancia tampoco fue tanta, entre el 77 punto, perdón, entre el 49% o 50% de Trump contra el 48,4% de Kamala Harris. Aquí el planteamiento es que cuando se creyó en 2021 que la carrera de Trump estaba finiquitada para siempre, pues ocurrió, por ejemplo, lo que no había sucedido en las elecciones de 2016, cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton, en donde Hillary Clinton ganó en el voto popular, pero Donald Trump ganó en los votos electorales. ¿Por qué ganó Trump? Pues porque había un desgaste del gobierno de Biden, inflación, inquietud económica y percepción de una falta de liderazgo, no por un mal actuar de Biden, sino por una condición normal propia del cansancio físico, biológico que presentaba Joe Biden después de todos los años que vimos que Joe Biden trabajó en la parte política. Visto desde un planteamiento de dignidad humana, Joe Biden merecía descansar después de tantos años de pues de haberle dado esa estabilidad política a Estados Unidos, siendo uno de los personajes más longevos en la política y habiendo actuado de bien a regularmente bien en su periodo presidencial. Esta reorganización del Partido Demócrata que quedó incompleta, en donde en un afán de involucrar todo este lenguaje progresista, pues terminó por no cohesionarse este nuevo planteamiento con la vieja guardia del Partido Demócrata, una base de Trump disciplinada. O sea, si algo también fue importante en Trump durante los 4 años que no fue presidente, fue tener un contacto diario y además remarcar
y remarcar y remarcar que la elección de 2020 había sido un robo y esto pues evidentemente se siguió manejando durante esos 4 años, lo cual pues incluso hasta creció. Y este planteamiento que ya comentaba, esa postura de la diversidad cultural, económica y política, que pues de alguna forma dividió aún más a los demócratas. Y en ese planteamiento pues llega un Donald Trump con unas ganas verdaderamente importantes de poner en práctica todos los proyectos que había ido estructurando en principio desde 2000, desde su primer mandato, cuando vimos que su planteamiento era el Make America Great Again, pero el cual en principio, pues primero tuvo que conocer las formas en las cuales se trabajaba en la cuestión política, porque él tenía muy claras las formas de actuar, y me estoy remitiendo a su primer periodo presidencial, él tenía muy claras las formas de actuar como empresario, el cómo se debían manejar las empresas. Pero cuando llega a la presidencia, si bien tenía muy claro que lo que quería era hacer América grande otra vez, su MAGA, su Make America Great Again, resultó que había que desconfigurar esta estructura burocrática que había al interior de la Casa Blanca y fue algo que no terminó de alguna manera, por consolidar en su primer mandato. Y aunado a ello, llega la crisis de COVID-19 y quedaron en pendientes muchas de las asignaturas que tenía Donald Trump desde 2000, perdón, en su primer mandato. Aprendió mucho Donald Trump en ese primer mandato y es probable que para sus intenciones y para este planteamiento de MAGA, lo mejor que le haya pasado es que haya existido ese periodo intermedio, porque fue un periodo en el cual pudo seguir estudiando y trabajando cuáles iban a ser los métodos a implementar y no tener que implementarlos mientras estaba gobernando. Y entonces, pues fueron años en los cuales criticó abiertamente al sistema demócrata, pero que también trabajó en cómo iba a implementar estos puntos una vez que volviera a la Casa Blanca. Más que una alternancia, 2024 abrió la puerta a una nueva etapa. Trump no regresó para repetir lo que había hecho en el periodo anterior. Regresó con experiencia, agravios acumulados y un proyecto perfectamente definido. La pregunta histórica no era solo quién ganó, sino qué tipo de presidencia estaba a punto de comenzar. Y pues de alguna manera, este momento, como les decía, este intervalo, perdón, este momento lo fue, ay, perdón, me perdí un poquito en la idea. Voy de nuevo. El intervalo de transición, una vez que se llevaron a cabo las elecciones de 2024 y que viene el periodo de transición en donde la presidencia anterior entrega a la presidencia entrante, pues todos los elementos que perdón, que se necesitan entregar, van a ser prácticamente los meses en los que van a dejar bien claros y bien asentados cuáles serán las acciones a tomar. Estos meses, entre noviembre y enero, 2 meses, los aprovecharon para ya ponerse a trabajar, para que cuando llegara el 20 de enero de 2025 no empezaran a organizar, no, el 20 de enero de 2025 tenían bien claro en qué cosas iban a trabajar. Este periodo previo a la toma de posesión, más allá de cumplir con el protocolo de la entrega-recepción entre la administración saliente y la entrante, sirvieron para diseñar meticulosamente la agenda del mandato número 47 de la presidencia de Estados Unidos. Y se establecieron allí las bases operativas de la transformación radical, las cuales van a quedar estructuradas así. Por un lado, por un lado, lo que se llamó el proyecto 2025.
Tras confirmarse la victoria de Donald Trump, su equipo utilizó los meses de transición para estructurar un plan estratégico e integral enfocado en el control directo de la burocracia. Sus puntos neurálgicos se centraron en un control burocrático, sustituir a miles de funcionarios de carrera por empleados alineados ideológicamente y de lealtad absoluta al presidente, los cual evidentemente había analizado cómo hacer esta sustitución, destitución y sustitución. Imagínense que llegan ustedes el 21 de enero de 2025, después de haber trabajado 20 años en la Casa Blanca o en las oficinas gubernamentales, y resulta que tu caja de pertenencias principales está en la recepción, porque ya tu puesto está tomado por otra persona. Así le hizo a muchísimas personas que estaban ya todas perfectamente estudiadas cuáles eran las que primordialmente requerían ser sustituidas. El segundo punto, bueno, aquí me salen el segundo y el tercero, déjame ver si quedó. El segundo era eliminar los programas de diversidad conocidos como DEI, que quiere decir diversidad, equidad e inclusión. Al día siguiente, o no me acuerdo si fue el mismo día de la toma de posesión de Donald Trump, dijo, en esta administración solo hay hombres y mujeres. Borrar explícitamente estos conceptos de los reglamentos federales, contratos públicos y agencias gubernamentales, que fue una cuestión que también cortó de tajo. Volver a salirse de la OMS, un regreso que había hecho Joe Biden. Ya Trump se había salido cuando la pandemia de 2020, con la COVID-19, cuando llega Biden, vuelve Estados Unidos a estructurarse o a formar parte de la OMS, y Donald Trump dice, no, estamos fuera de la OMS. La Organización Mundial de la Salud rompe lazos con la organización por promover agendas contrarias a la soberanía de Estados Unidos, la salud reproductiva en el ejército, terminar con las políticas del Pentágono que financiaban viajes para que militares se realizaran abortos. Y también poner en eh, poner a las soldado trans en donde, según las posturas de Trump, les correspondía, lo cual evidentemente provocó una verdadera ola de rechazo y de confrontaciones con el señor Trump. Y luego el recorte a FEMA, que es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y Veteranos, privatizar ciertos servicios de salud para veteranos y recortar el presupuesto de esta agencia bajo el argumento de que los estados ponían las cantidades que ellos querían y no las que la federación determinaba eran necesarias para cada estado. Y por otro lado, vendrá la cuestión exterior, la recuperación nacional, la desregulación energética, reactivar el carbón, los oleoductos y las perforaciones en tierras federales, priorizando la soberanía energética. Una de las razones más fuertes para lo que ha ocurrido tanto en Venezuela como en Irak, pues está directamente con esta desregulación energética y también, y también el proteccionismo comercial. Recuerden ustedes cómo al segundo día que llegó Trump a esta segunda presidencia, automáticamente todos los países del mundo tenían un aumento en los aranceles, un proteccionismo comercial. Y es una de las armas que, pues por lo menos en 2025, utilizó de forma realmente agresiva y que sigue utilizando. Dependiendo
los intereses y el cómo quiera combatir la cuestión comercial. Por ejemplo, en el caso de China, que los aranceles se van verdaderamente hasta el cielo, pero en un promedio de entre el 10 y el 20% para recuperar manufacturas y reducir la dependencia extranjera, que es una de las políticas que está involucrada con el proyecto de MAGA. Si se fijan ustedes, esta transición y este proyecto 2025 y la recuperación nacional prácticamente son sus dos grandes agendas sobre las que ha seguido trabajando Donald Trump. Lo que pasa es que primero debía poner a trabajar la cuestión interna. Trump 2.0 no era una simple alternancia. No volvía a repetir los errores de 2027. Esta era una oportunidad en donde regresaba con experiencia, agravios y objetivos mucho más claros como los que vimos anteriormente. Desde el inicio de su mandato, sabe que el tiempo es corto. No solo porque en 2028 serán las elecciones a las cuales él ya no tiene derecho de participar, porque por ley un presidente solo puede estar en el cargo en dos mandatos, sean consecutivos o alternados, sino porque también el reloj político apunta a noviembre de 2026, cuando vendrán las elecciones intermedias. Si los republicanos pierden el Congreso, su margen de acción se reduce. Y si llega a darse un legislativo hostil, en donde sea, además de mayoritariamente demócrata, pero intencionalmente enfocado en poder destituir a Donald Trump, de las muchas posibilidades de juicios que se le pueden abrir, pues puede llegar alguna investigación, abrirse un tercer impeachment para Donald Trump y de ser una mayoría republicana, pues incluso declararse culpable y en el momento que un funcionario en activo en un impeachment es declarado culpable, pues en ese momento debe dejar el cargo, lo cual no está fuera de una realidad posible en Donald Trump, por lo que tiene la agenda cortísima. O sea, tiene de mayo a noviembre para realizar lo que sea inminentemente urgente. Por eso gobernó con urgencia. De hecho, por eso está gobernando con urgencia. Más que administrar con calma, buscó avanzar rápido, consolidar su poder y dejar marca antes de perder el impulso político. La reconfiguración del Estado interno, pues por un lado, antes de que les lea lo que en la transición fue diseño estratégico, en 2025 se convirtió en acción directa. Ponerse a trabajar para intervenir el funcionamiento del Estado federal. El paso de lo que había sido este plan 2025, este proyecto 2025, a la práctica, no buscó simplemente cambiar prioridades, sino transformar el aparato público básicamente en tres ejes. El primero es el control administrativo, el desmantelamiento del control administrativo. Se materializó la sustitución de la neutralidad técnica por la obediencia política. Mediante decretos, los presupuestos de agencias sociales y programas de diversidad se transfirieron a defensa y seguridad fronteriza. La burocracia de carrera, estas que les digo que llevaban sus 20, 30 años trabajando, fue intervenida para evitar bloqueos de decisiones. Esa maquinaria se puso toda bajo el control del presidente. También se dio una ruptura social y la política migratoria, el inicio operativo de deportaciones masivas
reconfiguró la dinámica urbana de las principales metrópolis. Una de las acciones más criticables de Donald Trump, porque no es solo tomar acción sobre una cuestión de prioridad de seguridad nacional, sino la forma en la que lo está haciendo. No hay miramientos, no hay ningún tipo de concesiones, no hay ningún tipo de análisis y de reflexión e incluso, hasta podría decirles yo, de humanidad. Son directos, tajantes, agresivos y violentos bajo el planteamiento de el endurecimiento de la seguridad y la promoción estatal de una identidad nacionalista, conservadora. Profundizaron la polarización civil, instalando un escenario de fiscalización constante donde pues todo se vuelve perfectamente o todos son completamente culpables. Y esto, pues también un impacto económico estructural. La desregulación aceleró la actividad financiera, abrió sin restricciones los sectores energéticos tradicionales. Sin embargo, la implementación de aranceles universales generó fricciones comerciales y externas, evidentemente impactó en muchos de los costos y del costo de la vida común y corriente, lo cual también le está haciendo mella a Donald Trump en estos momentos por las formas proteccionistas que está tratando de aplicar Donald Trump. Este esto también está de alguna forma impactando a el hemisferio norte. En política exterior, en 2025 se enfocó en lo más cercano en su espectro, lo cual tenía que ver con Canadá, con Groenlandia y con México. Pues, fue el momento en el que de forma agresiva estableció Estados Unidos el control sobre su zona de influencia inmediata. El gobierno intensificó la presión sobre sus vecinos y aliados cercanos. Un ejemplo claro fue el aumento de exigencias sobre Canadá y sobre Dinamarca, que era una cuestión estratégica, según el planteamiento de Donald Trump, por las cuestiones que tienen que ver por el Ártico, vinculando la defensa militar con intereses territoriales. La relación con México entró en una fase crítica cuando la Casa Blanca designó a los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Y ya sabemos, desde 2001 se estableció un permiso unilateral en el cual Estados Unidos puede actuar de manera, como lo dije hace un instante, unilateral cuando se está involucrando el concepto de terrorismo. Así se había aplicado ese concepto de terrorismo cuando se buscó a Osama Bin Laden y se intervino en Afganistán en 2001. Lo mismo ocurrió cuando Bush entró en Irak, porque también se hablaba de conceptos que tenían que ver con el terrorismo, con esas armas de alcance letal, y entonces Estados Unidos tiene el derecho unilateral de intervenir en esos territorios. Y aquí la parte significativa en lo que tiene que ver con México es que al declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, tiene, según aquel permiso que se estableció en 2001, la posibilidad de entrar en el territorio del sur. Esta designación no solo fue retórica, permitió a Washington, y aquí hablando puntualmente del tema México, justificar legalmente el uso de drones y tecnología de vigilancia, y estoy hablando del 2025, dentro del territorio mexicano sin necesidad de una cooperación total. El enfoque de paz a través de la fuerza
un poco aplicando lo que hace muchos años Roosevelt había expuesto como el Big Stick, el gran garrote, en donde yo voy a estar en paz mientras tú estés cooperando, y si no, paz. Esto se convirtió en la norma de la diplomacia estadounidense con México. Durante 2025, el mundo entendió que la administración de Trump no buscaba consensos, ni con organismos internacionales, ni con las relaciones políticas y económicas con otros países, ni con grupos que tuvieran que ver con la amenaza a la integridad de Estados Unidos. No hay diálogo con Donald Trump. O bueno, hay diálogo cuando él quiere que exista diálogo, pero cuando no, actúa y aplica. Y en este planteamiento, pues hay preferentemente el uso de la amenaza económica con los aranceles, la cual se ha vuelto un arma poderosísima para Donald Trump, y si no, como lo empezamos a ver en 2026, con el uso militar para imponer las condiciones que diga Estados Unidos que son las que le convienen, perdón, que son las que le convienen. Vamos a hacer una pausa comercial en esta diapositiva y regresamos en 5 minutos.
Pues llegamos al presente incierto y el final, que no es el final. O sea, entramos en el cierre de este curso encarando un escenario global completamente convulso y acelerado. Aquí, pues vamos a ver cómo transcurrió la historia de Estados Unidos en el 2026. Y esta comenzó muy pronto con la intervención en Venezuela. El año 2026 arrancó con un golpe geopolítico drástico, la intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela y la captura el 15 de enero de 2026 de Nicolás Maduro. La relación que hay entre Venezuela y Estados Unidos se remonta hasta principios del siglo XX y de alguna forma esta relación se distanció cuando apareció el chavismo en Venezuela. Sin embargo, el quiebre definitivo se dio desde finales de 2025 cuando Donald Trump acusó abiertamente a Nicolás Maduro de ser el líder del cártel de los soles y de estar involucrado directamente en el narcotráfico internacional. El AUNF, que es esa autorización de la cual les hablaba hace un momento, el AUNF, la autorización para meterse en todos lados de forma unilateral cuando el concepto que está involucrado es el terrorismo, esta ley que se conoce como la AUNF, la Ley de Autorización Militar Estadounidense, vigente desde 2001, le da la posibilidad a Donald Trump, bueno, a Estados Unidos, de involucrarse en Venezuela. Y en este planteamiento, la Casa Blanca justificó la acción como un golpe contra el crimen organizado y el terrorismo. El trasfondo evidentemente está en los intereses que tiene Estados Unidos en las reservas petroleras de Venezuela. Y no es que las quiera explotar ya, lo cual no se puede, porque la industria petrolera de Venezuela está tan deteriorada que por lo menos tendrán que transcurrir entre 20 y 30 años para que se puedan volver a poner pues en una posición verdaderamente interesante la producción de petróleo comercial en Venezuela. Pero lo que sí ocurre aquí es que toma control sobre una reserva que a Estados Unidos le va a servir dentro de 30 años. Y esto, evidentemente, le permite, pues, no solo a Trump, sino que de alguna manera está dejando el planteamiento a Estados Unidos para que en aquellos momentos tenga Estados Unidos el control sobre esas reservas o sobre esa producción y de alguna forma lo que pasa en Venezuela y lo que pasa o está pasando en Irán no es que quiera Estados Unidos tomar ese petróleo, sino ser él el que controla a esos territorios para que sea Estados Unidos quien tiene el control de cómo, en cuánto y a quién se le debe comerciar ese petróleo. No es que quiera entrar a Irán y quedarse con su petróleo. Ese es mi planteamiento, ¿eh? No es que quiera entrar a Venezuela y quedarse con su petróleo. En el planteamiento, incluso es hasta operativamente más práctico que sea al interior de cada uno de esos territorios donde se produce el petróleo. Evidentemente, Estados Unidos se convierte en el supervisor de que la producción le sea significativamente representativa, pero que el negocio sea de Venezuela o de Irán, pero quien pone las reglas sea Estados Unidos, para que evidentemente a quien le convenga sea Estados Unidos
y a quien no le convenga sea a territorios como China. Esa zona del territorio, lo cual también es un mensaje indirecto, estaba siendo ya muy observada e incluso indirectamente controlada por China. Lo mismo ocurría con el Canal de Panamá y también por eso Trump puso mano directa sobre el Canal de Panamá, porque un proyecto, lo planteaba Trump, un proyecto que había sido hecho por Estados Unidos allá por 1907, 1913, cuando se le concede a Panamá el manejo directo por parte de Panamá en 1999, pues resulta que ahora China ya se estaba metiendo en los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué considerarían que algo que parece tan simple como haber quitado el nombre de Golfo de México y llamarlo Golfo de América es también para volver a aquel principio del siglo XX, cuando se había llevado a cabo la guerra hispano-estadounidense y que de alguna forma Estados Unidos se había convertido en el dueño del Golfo, en el dueño del Caribe, con el control sobre Cuba, con Puerto Rico, con los territorios de las Centroaméricas. O sea, una de las acciones que está tomando allí Estados Unidos es haciéndole notar al mundo, el Caribe es mío. Y tan mío es que le voy a cambiar el nombre. Y esta acción de Venezuela no es solo el petróleo, es también enfatizar que el Caribe es mío, no mío, ¿eh? O sea, de Donald Trump. Este planteamiento no tiene hasta este momento un resultado, porque es demasiado presente lo que está ocurriendo con, con Venezuela y con Maduro. Este evento reactivó la fuerza de doctrina unilateral de Estados Unidos al capturar a un mandatario en su propio territorio. El mensaje fue también enviado a los presidentes de lo que se denomina como el Grupo de Sao Paulo, este grupo de presidentes de izquierda, sobre los cuales evidentemente hay un antagonismo velado, o más bien educadamente expuesto por parte de Donald Trump. Si por él fuera, destituía a la presidencia de Venezuela, bueno, de Venezuela lo hace, ahora Delcy Rodríguez pues está actuando a como le va dictando Estados Unidos. Perdón, quería yo hablar de Brasil. Si por él fuera, a Brasil también lo estaría quitando de su presidencia. Allá saben quién, también. Todo lo que tenga que ver con un planteamiento de izquierda es completamente antagónico a Donald Trump y se vuelve, en palabras de Donald Trump, enemigo de él. Este planteamiento pues hace que días después, ante el rechazo del mundo, lo cual no le importa a Trump, me estoy refiriendo a Venezuela, pues se va a plantear una condición de esperar para ver qué pasa. En este momento, en enero de 2026, la administración Trump llevó su agenda exterior a un punto que parecía surrealista al, al exigir formalmente el control de Groenlandia. Lo que parecía una ocurrencia, lo cual es relativamente común en Donald Trump, de su primer mandato, que era el concepto de Groenlandia, escaló durante el foro económico en Davos, que se llevó a cabo a finales de enero de 2026, y allí Trump, ante la mayoría de los líderes del mundo, advirtió que aseguraría Groenlandia por las buenas o por las malas, amagando con el uso de la fuerza y aranceles masivos a Europa si Dinamarca no cedía el territorio bajo el argumento de frenar el avance ruso y chino a través de estas rutas que se han ido abriendo con el deshielo
en la zona del norte de Canadá y Groenlandia. Días después, ante el rechazo unánime y la movilización militar de aliados, Trump matizó su postura en el mismo foro, aclarando que no invadiría la isla, pero advirtió que Washington recordaría quienes le habían dado la espalda. Y fue mayoritariamente una coalición de apoyo a Dinamarca de los países nórdicos. Esta presión transnacional puso a la OTAN al borde del colapso, al tratar a sus socios históricos bajo lógicas de extorsión. El gobierno estadounidense dejó claro que no concebía la alianza como un bloque de iguales, sino como una herramienta para los intereses de los miembros europeos de la OTAN. Actualmente, la Casa Blanca ha dejado el tema en pausa diplomática, delegando la observación de nuevas bases militares y negociando de formas diplomáticas, si se le puede llamar así, el caso de Groenlandia. Pero también en este devenir está la crisis del narcotráfico con México. Para mediados de 2026, la relación entre Estados Unidos y México ha caído probablemente en su punto más bajo de las últimas décadas. Por lo menos desde el principio del siglo XX hasta la fecha, es el punto más bajo que ha habido y probablemente se ponga todavía más bajo. La administración de Trump mantiene condicionado el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, a que el gobierno mexicano acepte operaciones militares conjuntas en su territorio y extradiciones masivas de figuras políticas, escena que día a día y a todas horas estamos viendo por los medios noticiosos. La frontera ya no solo es un límite comercial, sino una zona de fricción constante vigilada con tecnología bélica estadounidense. Aquellos discursos del muro y aquellos discursos de los bad hombres que entran a Estados Unidos, incluso hasta se han vuelto temas de ternurita, comparado con el discurso que ahora se está planteando entre México y Estados Unidos. La escalada de presión no llegó sola. Se ha venido cocinando tras operativos de muy alto impacto, como lo ocurrido hace unas semanas en Talpa, Jalisco, donde fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Aunque la ejecución fue nacional, o sea, quienes efectuaron esta acción fue nacional, la inteligencia estratégica y la exigencia de Washington estuvieron detrás del despliegue. La tensión se agravó drásticamente hace apenas unos días cuando la Casa Blanca solicitó formalmente la captura y extradición de un gobernador estatal y 9 funcionarios más, utilizando un lenguaje sumamente agresivo al catalogarlos penalmente bajo cargos de complicidad internacional con el narcoterrorismo. El golpe económico central ha sido la propuesta de Trump al imponer un impuesto de remesas para financiar la seguridad fronteriza. Hoy, la relación bilateral atraviesa un escenario de hostilidad histórica. Aunque Trump matice su discurso, llamando a Sheinbaum una buena persona, en la práctica la Casa Blanca rechaza de tajo al partido gobernante de izquierda, un modelo político que la actual administración estadounidense, de su gusto, quisiera que se radicara. Esta historia está en continuación. Y lo mismo ocurre en el caso de Irán, la historia que también está en continuación. A partir de marzo de 2026, la tensión en el Medio Oriente alcanzó niveles críticos. Tras reportes de avance nuclear en Teherán,
una coalición armada entre Estados Unidos e Israel lanzó una campaña de ataques quirúrgicos. Más allá del petróleo, el objetivo central era desmantelar la financiación que hace Irán a grupos armados como Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, por mencionar a tres de los más importantes. El punto de quiebre ocurrió el 4 de abril, cuando un bombardero estratégico abateó, en principio, al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y a varios más de la alta cúpula del gobierno. Esta enemistad entre Irán y Estados Unidos ha sido un dolor de cabeza para Washington. Desde el derrocamiento del Shah, que estaba, o era más bien, un gobierno afín con Estados Unidos, la relación y los intereses entre Estados Unidos e Irán han estado completamente confrontados. Y esta, tras la crisis de los rehenes de 1979, la embajada estadounidense y la relación, pues ha sido completamente compleja entre estos dos países. Washington calculó, y aquí se vuelve un error en represalia, calculó que el descontento social, algo que, por ejemplo, sí ocurrió en Venezuela, contra la teocracia provocaría la caída inmediata del régimen, pero la acción no salió como ellos lo pensaban. Un porcentaje importante de la población civil se unificó bajo el fervor nacionalista. No es lo mismo apoyar un proyecto ideológico y político, como ocurría en el caso del chavismo en Venezuela, a tener involucrada una cuestión religiosa, que es lo que ocurre en el caso de la teocracia iraní. Una teocracia entendida, o sea, entendiendo que las teocracias es cuando lo político y lo religioso forman parte de una misma estructura de gobierno. Y eso es lo que ocurre en Irán, lo cual, pues ahí se daba ese fervor nacionalista. En represalia, el ejército iraní bloqueó el estrecho de Hormuz y bombardeó varias ciudades de la península arábiga. Para frenar el golpe, Trump activó su política de independencia energética, ordenando la perforación inmediata en reservas protegidas de Alaska. Aunque la medida desató protestas ambientales, la Casa Blanca priorizó el suministro interno y al día de hoy esta guerra está en un punto de inflexión, pues tratando de que se resuelvan de forma lo más diplomática posibles los conflictos. Mientras esto ocurría, Estados Unidos también dio un golpe de mesa cuando lanza Artemis 2. El 26 de abril del 2026, la misión, el 26 de abril, no, perdón, en abril del 2026, la misión Artemis llevó a una tripulación a la órbita lunar, marcando el regreso de los seres humanos al espacio, tras más 50 años de haberlo hecho. El despegue se realizó con éxito el miércoles primero de abril, el miércoles primero de abril, desde Cabo Cañaveral, iniciando un viaje histórico. Este evento fue utilizado por Washington como una demostración contundente del poder científico y económico. A diferencia de las misiones Apolo de los años 60, Artemis II se financió mediante un esquema mixto de capital federal y privado, donde empresas como SpaceX jugaron un papel clave. Este modelo de colaboración redefine cómo se costearán las grandes próximas hazañas espaciales. El masivo impacto mediático de Artemis, el impacto mediático fue verdaderamente importante gracias a las redes sociales, permitiendo que generaciones que nunca vivieron la era espacial de los años 60 y principios de los 70 experimentaran el lanzamiento con una emoción similar,
Durante los 9 días que duró la misión, estuvo siempre presente una u otra noticia en las redes sociales. Sin embargo, el evento también mostró las fracturas de la era de la información tras alcanzar un alto seguimiento de todas las teorías de la conspiración, negando la veracidad de la misión, inundando las plataformas digitales con desinformación, y a pesar de esto, el éxito de Artemis 2 reafirma que para Estados Unidos el espacio sigue siendo el territorio definitivo para demostrar su superioridad tecnológica frente a competidores como China. El punto de cierre nos lleva a la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que inicia con la Declaración de Independencia de 1776 y que el 4 de julio de 2026 se cumplirán 250 años. Este próximo 4 de julio, Estados Unidos celebrará su cuarto de milenio sumido en una de las peores crisis de polarización social, al tiempo que, coincidiendo con el Mundial, que en principio, cuando se solicitó el Mundial de Fútbol, la idea es que de forma festiva Estados Unidos celebrara sus 250 años con esta nueva grandeza militar. Pero, pues veremos este 4 de julio cómo es que se lleva a cabo el festejo, que, insisto, estará ocurriendo al mismo tiempo que se lleve el Mundial de Fútbol. El aniversario es una reflexión forzada para Estados Unidos y que el país llega al Mundial como una superpotencia indiscutible hacia afuera, pero profundamente fracturada y dividida. Y con esta celebración, pues llegamos a la conclusión de nuestro curso. La celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos nos sirve como el colofón perfecto para cerrar este curso. Nos obliga a hacer una recapitulación del largo recorrido que iniciamos cuando empezamos a estudiar antes de Estados Unidos. El nacimiento de Estados Unidos fue nuestro segundo curso. Luego llegamos a el periodo de Estados Unidos entre guerras en la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX y finalmente la historia contemporánea de Estados Unidos. Este, pues este proyecto, este curso o esta serie de módulos no fue solamente un curso de la historia de Estados Unidos. Fue una travesía por la construcción de una potencia, desde el territorio antes del país, los pueblos nativos, la colonización, la independencia, la expansión, la guerra civil, la industrialización, el imperialismo, las guerras mundiales, la Guerra Fría y el siglo XXI, y este presente medio incendiado, medio fascinante y medio imposible de cerrar. El objetivo fue contar la historia de Estados Unidos, no con una línea triunfalista. No quedó como el país destinado al éxito, sino como un país construido entre contradicciones brutales: la libertad y la esclavitud, la democracia y la exclusión, progreso y violencia, innovación y desigualdad, poder global y fragilidad interna. Esa tensión ha sido lo que ha vivido Estados Unidos en los últimos 250 años. El cierre con América 250 no es una fiesta bonita, es una forma de reflejo en donde Estados Unidos llega a su 250 aniversario, no como una nación tranquila,
sino como una superpotencia que sigue dominando hacia afuera mientras se pelea consigo mismo hacia adentro. Así concluimos la sesión, así concluimos el módulo y así concluimos esta larga historia de Estados Unidos que nos llevó a través de 763 días en los que estuvimos aprendiendo sobre la historia de Estados Unidos. El objetivo también no era que nos volviéramos fans de Estados Unidos, sino reflexionar que si bien comparada con las grandes historias del mundo, las cuales algunas nos remiten a 2000 años antes de Cristo, la corta historia de Estados Unidos es la que definitivamente domina el mundo en la actualidad. Y con ello, pues vemos que aquí finaliza nuestro curso. Este ha sido ahora sí el super gran final, pero la historia de Estados Unidos no ha terminado. Y para cerrar este curso, yo les exhorto a pensar con la siguiente frase o con el siguiente pensamiento o con la siguiente actitud. No espere usted a que las cosas ocurran como quisiera. Aprenda a adaptarse a lo que está ocurriendo y vivirá con más tranquilidad. Por mi parte, y con esta esperanza, hemos terminado este largo curso. Espero que haya sido, em, pues, que haya sido de gran aprendizaje, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que hayan reflexionado sobre la historia de nuestro vecino. Y no me queda más que darles las gracias por su presencia, por su compañía y por haberse conectado durante todas estas sesiones. Por ahora hemos terminado este curso y pues deseo de verdad que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.